Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, compañeras y compañeros. Lo primero de todo, quiero recordaros que este es un fin de semana intenso en movilización social y quiero pediros que participéis de las movilizaciones de este fin de semana. Hoy es el Día contra la LGTBI-fobia, pero defender el derecho a ser de todas las personas es una tarea de todos los días. Esta noche a las 10 hay una concentración en Madrid contra el asesinato de 3 mujeres argentinas. La cuarta está muy grave luchando por su vida y son mujeres que han sido agredidas y asesinadas por ser lesbianas y por ser pobres. Esta semana hemos visto de nuevo a creadores de opinión reaccionarios como Iker Jiménez ridiculizar a las personas no binarias. Y no es diversión y no es libertad, es odio. Y los discursos de odio, la LGTBI-fobia, la transfobia, matan. No podemos mirar para otro lado, compañeros y compañeras, porque normalizar la burla, la ridiculización, el insulto, normalizar el discurso de odio es el primer paso y es el caldo de cultivo para las agresiones como las que también ha sufrido una chica trans de solo 13 años hasta perder el conocimiento en nuestro país hace unos días. Así que quiero que hagamos un agradecimiento al orgullo LGTBI y también a la furia trans por su lucha, porque a los reaccionarios se les para con más derechos y, sobre todo, porque no hemos ido demasiado lejos y esto no ha hecho más que empezar. El domingo hay también una movilización feminista muy importante contra la Internacional Reaccionaria que se reúne en Madrid con Abascal de maestro de ceremonias. Y después hay una manifestación en defensa de la sanidad pública. Y tenemos que estar, compañeras y compañeros, porque movilizarse es el primer paso para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Para que escribamos nuestros sueños y nuestros derechos en el Boletín Oficial del Estado hace falta mucha calle. Y mirad, el próximo 9 de junio se celebran unas elecciones europeas que son trascendentales, muy importantes para España y para Europa. Decidimos, como decía nuestra secretaria general, si Europa va a apostar por la guerra y por la complicidad con el genocidio en Palestina o si va a ser una potencia para la paz. Y ahora mismo, compañeros, compañeras, la paz es la tarea política más urgente. La paz es la tarea política más urgente. Solo si hay paz vamos a poder resolver los problemas económicos y sociales de España y de Europa. En tiempo de guerra y en economía de guerra aumentan las desigualdades, aumentan los beneficios de la gran banca, de las grandes distribuidoras de alimentos, de las empresas energéticas. Y mientras la gente ve cómo suben sus hipotecas y el precio de los alimentos. La guerra va a ser también la excusa para volver a imponer las reglas fiscales austericidas que fueron suspendidas durante la pandemia. Es decir, que la guerra va a ser la excusa para que vuelvan los recortes y el aumento del gasto militar va a impedir dedicar más recursos públicos para la sanidad, para la educación, para la dependencia o para las políticas feministas. El mundo no funciona, yo creo que eso lo entiende y lo ve todo el mundo. Quien no lo ve al menos lo intuye. Y con más neoliberalismo solo va a ir a peor. Europa debe apostar por una economía de paz, que ponga la sostenibilidad de la vida y del planeta en el centro. Una economía de paz que centre los esfuerzos en los ciudadanos, en los servicios públicos, en los derechos sociales, en la educación, en la ciencia y en nuestras mejores tradiciones democráticas para hacer la vida más vivible, que genere también empleo en los sectores verdes. Una economía en la que quien más tiene, más paga, en la que contribuir a sostener lo común, sostener los servicios públicos, sea un motivo de orgullo, como explicaba hace pocos días el ganador de Pasapalabra. Una economía en la que no nos puedan robar nuestro patrimonio y nuestra soberanía los fondos buitre, los especuladores, las grandes corporaciones que quieren hacer negocio con nuestros derechos. Una economía que construya, no que destruya. Y compañeras y compañeros, la guerra no solamente va a hacer más grandes los problemas económicos y sociales de la gente en Europa. La guerra no solo va a agravar la emergencia climática y aumentar la desigualdad. La guerra también va a ser la excusa para incorporar a la extrema derecha al centro de mandos de Europa. La guerra va a ser la excusa para que nos gobiernen los antiabortistas, los negacionistas de la violencia machista y de la crisis climática, para que nos gobiernen quienes defienden las zonas de exclusión para las personas LGTBI. Lo ha dicho con total claridad Ursula von der Leyen. La cultura de guerra siempre ha ido unida al retroceso en derechos civiles y libertades públicas. Y precisamente por eso es incomprensible
Y muy doloroso que la socialdemocracia y los verdes, que dicen querer parar a las derechas, estén también en posiciones belicistas, de acuerdo con el aumento de gasto militar, de acuerdo con la escalada bélica y con el envío de armas, sosteniendo la complicidad de Europa con el genocidio en Palestina. Para frenar a las derechas y para resolver los problemas económicos y sociales hace falta paz y también hace falta avanzar en derechos con valentía y determinación. El presidente Petro dice que si muere Palestina, muere la humanidad, y nosotras pensamos igual que el presidente de Colombia. Porque si los genocidas triunfan, si nadie en el mundo es capaz de detener a un Estado genocida, por poderoso que sea, es más, si un gobernante puede llevar a cabo una limpieza étnica después de décadas de ocupación ilegal del territorio palestino, dejando a los palestinos y las palestinas sin agua, sin comida, sin fuentes de energía, sin hospitales, sin escuelas, sin lugares en los que refugiarse, sin ayuda humanitaria, saltándose las más básicas normas del derecho internacional, entonces estamos diciendo que el mundo no está organizado para que vivir sea posible. El mundo estará organizado para que los más fuertes y los más crueles se impongan. Nos estamos jugando, obviamente, las vidas de miles de palestinos y palestinas, pero con nuestra respuesta al genocidio también estamos decidiendo en qué mundo queremos vivir. Y por eso esta semana hemos actuado y también hemos acudido a la justicia para que actúe, para que el Borkum no saliese de las costas españolas hasta asegurar que las armas no llegarían a Israel. Y finalmente, por eso, el Borkum ha decidido no hacer escala en Cartagena. Ha sido, compañeras y compañeros, el movimiento nacional e internacional de apoyo al pueblo palestino el que ha conseguido identificar este barco, y tanto Human Rights Watch como la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos han mostrado su preocupación porque España pudiese ser una escala antes de que esas armas llegasen a Israel. Y mirad, el Gobierno filtró un documento en el que se basaban para decir que las armas tienen como destino final la República Checa. Pero el propio documento desmiente al Gobierno, porque en él pone claramente que las armas se pueden volver a exportar. Y resulta que República Checa es uno de los países que más apoyo político ha dado a Israel en estos meses, oponiéndose a pedir un alto al fuego, y también es uno de los países que más armas está enviando a Israel en estos meses. De hecho, Israel usa habitualmente este método para dificultar el seguimiento del material militar, usar a terceros países como supuesto destino final de las armas. Es muy importante que entendamos que el problema no acaba aquí. El problema no acaba porque el Borkum haya decidido no hacer parada en Cartagena, porque España tiene la obligación legal de impedir el tránsito de material militar que termine siendo usado en un genocidio. No es solo una obligación política, ética, moral, es también una obligación legal. Así lo indica la Ley 53/2007 de Comercio Exterior de Armas y así lo mandata el Tratado sobre Comercio de Armas. España tiene además la obligación de cooperar con la Corte Internacional de Justicia, que investiga a Israel por genocidio y que ha pedido a todos los países evitar cualquier acción que contribuya al genocidio. Por eso, como os decía, el problema no acaba aquí. El Borkum no ha llegado a entrar al puerto de Cartagena, pero sí ha hecho escala en España, en el puerto de Las Palmas. El Gobierno debe asegurarse de que las armas del Borkum no llegan a Israel, porque ese cargamento ya ha hecho escala en un puerto español y si llegasen a Israel estaríamos cometiendo una ilegalidad y siendo responsables del genocidio en Palestina. Pero además debemos preguntarnos, compañeras, compañeros, si esta no es la punta del iceberg. Porque en solo 3 días, tras empezar a hablar del Borkum, han sido varios los barcos sospechosos de transportar armas a Israel que querían hacer escala en España o que efectivamente la han hecho. Si aparecen varios barcos en solo 3 días, lo lógico es pensar que esta ruta de envío de armas a Israel no acaba de abrirse y que lleva tiempo usándose. Parece existir una vía para canalizar armas a Israel desde la India como puerto de origen o tránsito en el que puede o no realizarse transbordo y que esta vía ha incluido puertos españoles. Esto dice un experto del Centre Dallas. ¿Es España, desde hace meses, un país de tránsito de las armas que usa Israel para masacrar al pueblo palestino? ¿Puede garantizar el Gobierno que ningún lugar del territorio español se está usando para el tránsito de armas a Israel? Es necesaria una investigación en profundidad que aclare qué ha pasado y, sobre todo, que sirva de garantía para que nuestro país no forme parte de la ruta de armas del genocidio. Y, por favor,
Basta de ridiculizar y de criminalizar al movimiento de apoyo al pueblo palestino, incluso desde el Gobierno, diciendo que se equivocan de barco, que no tienen ni idea. Estamos actuando porque es nuestra obligación ciudadana y nuestra obligación como país. Ante un genocidio, el Gobierno no puede indignarse porque la ciudadanía exija las máximas precauciones y los máximos controles. Es precisamente la inacción, la hipocresía y la complicidad con el genocidio lo único que nos debería indignar como país. Compañeras, en estos meses estamos viendo con mucha claridad que antes teníamos un Gobierno de coalición y de cambios. Un Gobierno que sacaba leyes adelante, que avanzaba en derechos. Y ahora tenemos un Gobierno que solo busca titulares. Teníamos un Gobierno de cambio y ahora tenemos un Gobierno de titulares. Pero España sigue necesitando cambiar muchas cosas y avanzar en derechos. Y como os decía antes, no es verdad que hayamos ido demasiado lejos. Lo cierto es que no hemos hecho más que empezar. Y de esto también van las elecciones europeas, de poner en pie una fuerza política que asume las tareas de transformación que España necesita. Mirad, justo cuando en estos 10 años hemos demostrado, como hacía muchas décadas que no ocurría, que sí se pueden cambiar las cosas, hay mucha gente progresista, de izquierdas, honesta, que cree que la política no puede solucionar los problemas que tenemos en el día a día. Hemos conseguido una ley de vivienda, una ley trans, una subida histórica del salario mínimo, un impuesto a las grandes fortunas. Conseguimos formar el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia tras 4 elecciones generales en las que toda la maquinaria del régimen del 78 se propuso impedir ese gobierno de coalición. De todas estas medidas y del propio Gobierno nos dijeron al principio que eran imposibles, que los números no daban, que no podía ser. El bipartidismo votaba en contra cuando proponíamos estas medidas en el Parlamento y conseguimos, compañeras, que terminasen en el Boletín Oficial del Estado. Estos 10 años demuestran que sí es posible que en España pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera, que de hecho es bueno para España que pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera. También hemos visto, por supuesto, que se paga un gran coste político por transformar. Quien no paga coste político es que no está transformando, está aparentando. Hemos visto la guerra judicial y mediática que se desata cada vez que hay un avance en derechos. Hemos visto los límites del sistema, que las cosas son a menudo más lentas de lo que nos gustaría. Pero que no se nos olvide, que no se os olvide, se puede. Y esta campaña también va de hablar con esa gente honesta, progresista, a la que a veces vemos resignada, sintiendo que así es la vida, que los problemas no se van a poder solucionar, y pedirles que recuerden el poder que tienen, que tenemos juntas, que es posible cambiar las cosas, que la esperanza tiene que poder con la resignación. Tenemos la responsabilidad de poner en pie la fuerza política que consigue sacar adelante los cambios que España necesita. Compañeras y compañeros, el mundo no funciona y somos más quienes queremos más democracia y más derechos. Y por eso los reaccionarios actúan a cara descubierta y con tanta violencia, porque quieren sostener este sistema cruel e injusto que les entrega privilegios. La violencia de los reaccionarios se traduce en una agresiva violencia política, especialmente contra las feministas y contra quienes defienden la paz. Lo hemos visto en España y lo estamos viviendo también en Europa, con agresiones físicas a representantes públicos e incluso con el intento de asesinato del primer ministro eslovaco. La violencia de los reaccionarios es también el golpismo judicial y mediático que amenaza nuestra democracia y que casi hace dimitir al presidente del Gobierno. Por eso no hacer nada no es una opción. Y de nuevo, España necesita cambios urgentes para acabar con el golpismo judicial y mediático. Y es bueno para España que esos cambios se den aunque el bipartidismo no quiera, aunque el propio Partido Socialista diga que se queda el presidente y que se quedan también los golpistas. Necesitamos acabar con el secuestro por parte de los sectores más reaccionarios del Consejo General del Poder Judicial y con la falta de pluralidad mediática que vulnera gravemente el derecho al acceso a una información veraz que recoge nuestra Constitución española en el artículo 20. Por eso, hemos llevado al Congreso una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, con la mayoría democrática de la Cámara. Ha dicho el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial que le aterra, que esto sería una dictadura.
Para ser magistrado no se ha dado cuenta el presidente interino de que España es un Estado de derecho, no de las derechas, y que en democracia las leyes las hace el Congreso. Lo que no es democrático, lo que aterra, es el secuestro del Poder Judicial desde hace más de 5 años por los sectores más reaccionarios. Lo que aterra es el incumplimiento de la Constitución, que quieran mandar sin presentarse a las elecciones y sin ningún tipo de control democrático. Hemos presentado también en el Congreso la derogación total de la ley Mordaza, incluida la prohibición de las balas de goma y las devoluciones en caliente. Porque, compañeras, la guerra judicial y mediática no solo golpea a quienes transforman desde la política institucional, sino también a quienes pelean día a día desde las calles. Y hoy queremos anunciaros que vamos a registrar en el Congreso de los Diputados y las Diputadas una ley de medios, una ley de garantía del derecho a la información veraz y de lucha contra la desinformación, que asegure la pluralidad mediática, que ponga freno a la guerra mediática y que nos permita garantizar los derechos que recoge la Constitución española para todos los españoles. Esta ley de garantía del derecho a la información aplicará la regla de los 3/3. El espacio televisivo y radiofónico se distribuirá garantizando que 1/3 corresponde a medios públicos, otro tercio a medios privados y el último tercio, también fundamental, a los medios comunitarios. Esta ley busca también resolver uno de los problemas fundamentales de nuestro país, y es que los grandes medios de comunicación están en manos de corporaciones y fondos de inversión que tienen intereses económicos y políticos muy concretos y que usan su poder para impedir el acceso de la ciudadanía a información relevante, veraz y de su interés. Por ello, proponemos limitar al 10% el porcentaje de propiedad de un medio de comunicación que pueden ostentar las empresas de sectores estratégicos, como la banca o las empresas energéticas, y también los fondos buitre, como BlackRock. Pero, compañeros y compañeras, sabéis que el objetivo de la guerra judicial y mediática casi nunca es acabar con condenas en los juzgados. Muchas veces el objetivo es simplemente dar apariencia de legalidad o veracidad a noticias falsas que se publican en los medios de comunicación, que determinados montajes judiciales copen durante horas las tertulias de televisión y durante días las portadas de los periódicos. Pero a veces, sin siquiera pasar por los juzgados, el objetivo de la guerra mediática es desprestigiar, ridiculizar, quitar credibilidad, romper la confianza de la gente con quienes les representan en las instituciones o golpear tan duramente la intimidad y las vidas de las personas que no merezca la pena seguir adelante avanzando en derechos. Lo hemos visto con muchos grandes medios y con muchos jefes de medios de comunicación. Ferreras es uno de ellos, el jefe de La Sexta, al que unos audios con Villarejo le sitúan en varias ocasiones buscando información falsa para publicarla, aun sabiendo que era falsa, para hacer daño a líderes políticos, para hacer política sin presentarse a las elecciones. El objetivo es condenar mediáticamente a las víctimas, imponer la pena de tertulia y telediario, aunque después esos montajes mediáticos sean mentira o los montajes judiciales acaben archivados con un atronador silencio. Por eso, con esta ley queremos también establecer un régimen sancionador para reparar el daño causado por la guerra mediática que desinforma y que da veracidad a noticias falsas, obligando a los medios de comunicación a dedicar un tiempo de reparación equivalente al empleado cuando las mentiras fueron difundidas. La ley contará, además, con medidas de transparencia para conocer los intereses económicos de los y las grandes presentadores y directoras de medios de comunicación, incluirá nuevos criterios sociales de reparto de la publicidad institucional y medidas para paliar la precariedad laboral en el sector. Como os decía antes, unido a la aprobación de esta ley para democratizar el poder mediático, urge renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años secuestrado, y urge hacerlo sin el Partido Popular. La derecha y la extrema derecha de nuestro país están en posiciones golpistas. Les gustaría que el Gobierno se decidiera en los medios de comunicación y en los tribunales, donde tienen mayoría absoluta. No aceptan que se elija por la ciudadanía en las urnas y en el Parlamento. Una derecha y una extrema derecha que creían que después del 23 de julio recuperarían el Gobierno y con él la capacidad de dar oxígeno a sus redes clientelares de corrupción. Una derecha y una extrema derecha que no solo siguen sin condenar el genocidio palestino en Gaza, sino que además están apoyando abiertamente al Estado genocida de Israel y criminalizando a los estudiantes y las estudiantes que ponen en pie las universidades de este país contra el genocidio.
Los reaccionarios, las derechas, son y siempre han sido el principal agente de guerra en nuestro país, como ya hicieron con la guerra de Irak. No es casual que además el PP tenga enormes vínculos con la industria armamentística a través de puertas giratorias, como es sin ir más lejos el caso de Pablo Casado, su anterior líder, que ha sido contratado por un fondo de inversión armamentístico, y como es también el caso de varios ministros de Defensa de Aznar y de Rajoy. El PP es el principal interesado en fomentar la cultura y la economía de guerra, y para frenarles no bastan titulares, son necesarios cambios y avances contundentes. Compañeros y compañeras, España y Europa se la juegan y nos vamos a dejar la piel en esta campaña. Recordadle, por favor, a todo el mundo que son unas elecciones en las que cada voto cuenta y cada voto sirve para elegir a quien has votado. La circunscripción es única en estas elecciones, no se pierde un solo voto. Necesitamos conseguir voto a voto una Europa de paz, feminista, verde, con justicia social y con justicia fiscal. Y necesitamos hacer fuerte a la fuerza política que quiere cambiar este país. España y Europa necesitan cambios urgentes y profundos. Y Podemos es una fuerza política que ya, con 10 años de experiencia de transformación y aprendiendo siempre de las mejores tradiciones democráticas de nuestros pueblos, mira al futuro dispuesta a cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Sí se puede.